¿Qué tal, familia? Excelente día. Espero les haya gustado mucho la primera estrategia, que ya hayan entendido un poco mejor cómo vamos a estar trabajando con el gráfico diario, con el gráfico intradía, con la secuencia de estos movimientos. Si, como se dan cuenta, el rompimiento de tiburón fue una estrategia que es ese primer avance, ese primer inicio del movimiento en la tendencia, en la teoría de Elliott Wave. En cambio, la segunda estrategia, la que vamos a explicar el día de hoy, se llama el rompimiento del lobo. Un rompimiento del lobo siempre ocurre en cuestión numérica después de un rompimiento de tiburón. Siempre vas a hacer el día 1 o día 2 va a ocurrir siempre un rompimiento de tiburón y un día después o 2 días después ocurre un rompimiento de lobo. Es la manera como los puedes identificar en el gráfico. ¿Qué es un rompimiento de lobo como tal? Es un rompimiento y retesteo de la EMA 50 de 4 horas que se alinea también con la EMA de 1 hora. Así que si se dan cuenta, es una estrategia con mayor seguridad o una estrategia con mayor confirmación de que la tendencia intradía sí está yendo a donde requiere ir. Así que vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? Excelente día, familia. Estoy muy feliz, muy contento porque ya vamos más para allá que para acá. Estamos en la estrategia número 2 de este curso, de trading intradía. Así que pues vamos a empezar. Voy a explicarle la estrategia número 2, que es el rompimiento del lobo. Estas estrategias son muy interesantes, muy bonitas, muy simples de ejecutar, porque la situación es que les voy a explicar. Recuerden que les comenté que el mercado tiene fases de consolidación. Va a tener una reversión y un rompimiento. El primer retesteo y la primer movida a la alza es el rompimiento de tiburón. Y siempre al día siguiente, o quizás 2 días después, depende del movimiento, pero el chiste es que 1 o 2 días después ocurre el siguiente retroceso y la siguiente entrada. En este caso, el primer movimiento que atrapamos después del rompimiento para el comienzo de la tendencia intradía siempre es el tiburón, que lo voy a poner azulito, así como de agua. Y después tenemos el siguiente día o 2 días, tenemos el siguiente setup. Lo voy a poner así como de color rojo. Y el segundo setup siempre es el rompimiento del lobo. Viene 1 o 2 días después del rompimiento de tiburón. Así que si tú llegas a perder la primera entrada o no tomaste un trade inicial, siempre tienes el día siguiente o 2 días después una oportunidad de volver a atrapar el movimiento diario. Así que ahora les voy a explicar cuáles son las características de los rompimientos de lobos. Es una de mis estrategias favoritas, puesto que tiene una tasa de efectividad muy elevada. El riesgo-beneficio quizás no es tan bueno como como los tiburones, pero la tasa de efectividad es mucho más fuerte porque es una jugada un poco más segura que incluso los tiburones. Así que les voy a platicar aquí. Estos son los quiero que apuntes esto. Saca tu cuaderno, tu pluma azul y apunta estos conceptos. Estas son las reglas para un rompimiento de lobo. Número 1, tenemos que es igualito que el tiburón. Requiere haber un soporte o resistencia, un nivel clave horizontal desde el cual tú estás operando en el gráfico diario muy fuerte. En este caso, chéquense cómo en el gráfico diario, este es el diario, tenemos un doble techo, martillo, y al día siguiente fue nuestra predicción. Entonces, claramente vemos la resistencia. Si nos vamos para atrás, tenemos un toque, 2 toques, 3, 4 toques. Realmente tiene muy buenos toques este nivel. Es el 92.9. Si nos vamos incluso más hacia atrás, vamos a ver que tiene ciertos toques. Aquí tiene un buen mechazo, un buen toque, buenos toques y excelente toque. Es un muy buen nivel de resistencia. Tenemos el doble techo, el martillo, lo que ya me dice que el primer punto se cumple. Incluso ya hasta me adelanté y les di el segundo punto, que es alguna formación de vela que confirme el rechazo de la zona. Es decir, la formación de vela que tuvimos fue el martillo bajista, este que ven aquí, que indica que está rechazando el precio desde la alza hacia abajo. ¿Ok? Eso es en cuestión de la temporalidad mayor del gráfico diario, cuando tenemos nuestra predicción. Ya nos vamos ahora sí a las temporalidades menores,
para encontrar ahora sí como tal la estrategia que está en la temporalidad de 1 hora y de 4 horas. En cuestión de las temporalidades mayores, muchas veces, la mayor parte del tiempo, tanto el gráfico semanal como el mensual simplemente son apoyos o quedaría en algo secundario o terciario, simplemente para que no estén súper en tu contra o que no haya demasiada aceleración. En este caso podemos ver cómo este setup en la semana realmente no había mucho, como que el precio está consolidado todavía. Y en cuestión del mensual, vemos cómo hizo un movimiento hacia la baja y quizás todavía le falta caer un poquito como a esta zona de acá abajo. Entonces, pero realmente no hay mucho que decir en base al mensual o al semanal para esta operativa. Ahora sí, vámonos a las temporalidades menores y aquí es donde se encuentra como tal la estrategia, el patrón que encontramos. Fíjense cómo en el gráfico de 1 hora lo que vemos es un retesteo de la EMA 50 también hacia abajo, al mismo tiempo que en el gráfico de 4 horas. En cambio, si se dan cuenta, en el gráfico de 1 hora, previamente aquí tuvimos la primera estrategia, que esto fue el rompimiento de tiburón, porque fue un rompimiento y retesteo de la EMA 50. Creó doble techo de esta resistencia súper fuerte, nos rompe esta línea de tendencia también muy notoria, cae el precio debajo de la EMA 50 y retesté el 38.2 para entrar en este tiburón. Esa fue la primera estrategia. Básicamente esto fue el martes y esto fue el miércoles. O sea, un día después del tiburón ocurrió el lobo. Es lo que quiero que se den cuenta. Entonces ocurre primeramente el cambio de tendencia aquí. Cae. En esta caída fuerte que es el tiburón, muchas veces vamos a romper ya la EMA 50. Dense cuenta como en la caída del tiburón rompió la EMA 50 hacia la baja, creó nuevos mínimos y ahora retesteamos y regresamos a la zona de la EMA 50 de 4 horas y de 1 hora. Y esto me lleva al siguiente punto, que es el rompimiento y retesteo de la EMA de 1 hora y el punto 4, el rompimiento y retesteo de la EMA de 4 horas. Estos dos son súper importantes. Es lo que caracteriza al lobo. ¿Qué caracteriza al lobo? Que a diferencia del tiburón, donde nomás estamos utilizando como resistencia la EMA 50 de 1 hora y la de 4 horas es nuestro target, en los lobos ya rompimos la EMA 50 de 4 horas y ahora vamos a utilizar la EMA 50 de 4 horas como un factor extra a nuestro favor desde el cual vamos a estar operando, que es lo que podemos ver aquí, que rompió la EMA 50 de 4 horas, de 1 hora y volvió a tocar ambas EMA 50 y fue donde jugamos en corto, jugamos en corto. Así que por eso les dije al inicio de este video que los lobos son más seguros o tienen más tasa de efectividad. La tasa de efectividad simplemente significa que se da más veces que los tiburones. Es decir, las tasas de efectividad pueden tener un 80%, un 60%, un 70%. Es decir, de 10 trades que metes, ¿cuántas veces se gana? Si metes 10 trades y se gana 8, tienes una tasa de efectividad del 80%. Si tienes 10 trades al mes y ganas 5 nada más, la mitad, tienes una tasa de efectividad de ¿cuánto? El 50%. Así que los lobos, en este caso, tienen la mayor tasa de efectividad de todas las estrategias que operamos. Porque como tienes la EMA 50 a tu favor también, eso te indica bastante factor de confluencia que va contigo, que va a favor de tu trade. Perfecto, eso es principalmente en cuestión a la explicación del trade. Ahora les voy a dar la ejecución, cómo ejecutamos esto, cómo entramos, dónde ponemos el stop loss, dónde ponemos el target, dónde entramos, etcétera, etcétera. Pues fíjense, es muy similar. Voy a eliminar este tiburón para que no nos confundamos y vamos a enfocarnos en el lobo. Este fue un trade de la semana pasada que yo operé. Fíjense cómo la entrada es muy similar a la de los tiburones, realmente es lo mismo. Siempre esperamos a que el precio suba hacia la zona de Fibonacci, que es el 38.2, el punto 5, que haga rechazos, que desacelere. Y entramos cuando hace el rompimiento de la EMA 50 de 5 minutos. Esas siempre son nuestras entradas. Aquí ocurrió de esta manera, cerca del 38.2.
¿Dónde ponemos los targets? Fíjense acá, es uno de los siguientes criterios de un lobo, y es que tenemos el stop loss, es el último punto, está en el 0.618 de Fibonacci. Es decir, a diferencia del tiburón, los lobos tienen un stop loss más chiquito. Los tiburones lo tienen hasta acá arriba, hasta el 75. Nosotros en los lobos ponemos un stop loss más chico, hasta el 61.8 nada más. Yo siempre les recomiendo que no lo pongan al ras, así de que exactamente en el punto. Siempre denle unos pips extra. Porque fíjense, aquí en esta operativa casi me sacaba. Si hubiera puesto yo aquí al ras, el stop loss me hubiera sacado. Por eso siempre les doy la recomendación que sean generosos. Seamos generosos con nuestro stop loss. Así es. ¿Cuál es el target? Ok, ya que entramos aquí, nuestro target se le conoce como el máximo o el mínimo previo. ¿A qué me refiero? Fíjense que antes del pullback a la entrada hubo una caída, que fue el impulso que creó el lobo. La zona donde empezó el pullback para la entrada, a eso se le conoce como el mínimo previo, en este caso, cuando es una tendencia bajista. Esto era el mínimo previo. Y es lo que targeteamos en los lobos. En cuestión de movimientos hacia la alza sería el máximo previo. Déjenme les doy un ejemplo acá, en el que estemos targeteando el máximo previo, donde haya presentado un lobo, digamos, donde tuvimos un lobito. Ok, este fue un lobo muy interesante. Este fue el impulso. Rompe toda esta línea de tendencia, este triángulo descendente. Esto es una tendencia alcista. El stop loss está así, de aquí a acá. Nosotros entramos después de que hizo esta casa de stop losses, este martillo. Hubiéramos entrado más o menos por aquí. El stop loss debajo de acá. Y el target en los máximos previos, que es esto de aquí. La zona antes de que haga el pullback para la entrada, o la finalización del impulso que creó el lobo. Entonces ahí es donde ponemos nuestro target siempre. Stop loss por acá por el 61.8, como les comenté. Y ahí está. La mayor parte de los lobos te van a dar aproximadamente un retorno o un riesgo-beneficio de 1%. Es más o menos el retorno entre 1 y 1.5. Son raros los que te dan más de 1.5 como 2% o 3%. La mayoría te van a dar entre 1 y 1.5%. Estos son los máximos previos. Así que bueno, vamos a regresar a nuestro ejemplo actual. Aquí lo que hicimos fue eso. Entramos. El trade se fue un poco en nuestra contra. En la sesión de Nueva York continuamos cayendo. Y ahora sí se fue a nuestro favor a tocar los mínimos previos y el target por un 1.2%. Y así, entrada y salida. La mayor parte de los setups no duran más de 10 horas. Hay unos que se pueden dar en 1 hora, 3 horas, 5 horas. Es el promedio. Pero bueno, familia. Eso fue todo por parte de esta segunda estrategia, que es el rompimiento del lobo. Se van a dar cuenta cómo todas estas estrategias funcionan como engranes, funcionan a la par. Vas a agarrarle un ritmo al mercado en el que a lo mejor del mes, digamos, de las 4 semanas del mes. Me voy a hacer un poquito grande para explicar esta parte, que es muy, muy importante. Imagínense que tienes todo un mes completo. Tienes 4 semanas. De esas 4 semanas, no todas las semanas van a ser las mismas oportunidades o los mismos ciclos del mercado. Es decir, a lo mejor los dólares las primeras 2 semanas van a estar trendeando. Y a lo mejor la semana 3 se va a consolidar y la semana 4 va a haber retrocesos en el gráfico diario. Entonces, dependiendo de la semana en la que estás en el mes, va a haber ciertas oportunidades en los mercados. Así que vas tú con la propia experiencia, con tu propio la práctica y estando en vivo, conectándote a las sesiones, estar siendo consistente con este arte y ciencia que es el trading, vas a empezar a agarrarle el rollo
de cómo funcionan las estrategias. Las estrategias son fases, son patrones que simplemente ocurren semana tras semana tras semana. Mientras tú te mantengas disciplinado, te mantengas consistente, te mantengas con ese compromiso de estar aquí todos los días con los ojos en el gráfico, créeme que vas a agarrarle rápido a las estrategias, le vas a agarrar muy bien a los ciclos del mercado y nada te puede detener. El cielo, como dicen por ahí, el cielo va a ser el límite. Aquí está el knowledge, familia, el conocimiento de estas dos simples estrategias de especulación financiera. Las pongo en tus manos el día de hoy y espero que les púlelas, sácales todo el provecho que puedas, exprímelas, porque realmente son oportunidades que te van a permitir a ti ya sea tener un ingreso tiempo completo, medio tiempo, obtener libertad financiera, y si eres alguien como yo que le gusta soñar en grande, pues realmente crear un legado financiero con esto, crear riqueza, patrimonio. Así que familia, fuera de mi rant, que tengan un excelente, maravilloso día y nos vemos en los siguientes videos. Bye bye.